Muy bien, estoy con Horacio Berra, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Córdoba, y lo invité para ver qué piensan los empresarios, porque recién lo escuchábamos a Roberto Tafani, muy optimista, elogiando ya al 2025, pero bueno, hay otro sector de la Argentina que está poniendo las inversiones, el que paga todos los impuestos, y bueno, hay que ver si piensan lo mismo, ¿no? Horacio, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Gracias a vos, Rubén. Siempre un gusto venir. Contame. Bueno, obviamente yo te voy a hablar del microclima de mi sector, porque cuando hablas de los empresarios es un poco grande el título, así que puedo hacerme cargo de lo poquito que sé, que es lo que es inversión en infraestructura y lo que pienso en general como una mirada particular del sector. Coincido en muchas cosas con lo que dijo quien me precedió. Yo creo que se están haciendo cuestiones de una magnitud que no ha tenido precedentes, que era imposible que las cosas continuaran en el estado que estaban. Era como que había un status quo de que cualquier cosa era posible, y me parece que mucho de lo que se está haciendo es muy bueno. No habló recién Roberto, lo estuve escuchando atentamente, no habló de lo que es el riesgo país. El riesgo país para lo que son las inversiones extranjeras a mediano y largo plazo, uno de los modelos que pregona este gobierno, que empiece a bajar, es extremadamente importante, tanto como la inflación. La moneda con la que se ejecutan las inversiones en infraestructura a nivel internacional tiene que ver con tasas que son internacionales, pero que están directamente vinculadas al riesgo país. Digo, para agregar un comentario más a todo lo que dijo recién que me precedió. Debo decirte que en el transcurso de este año, esa tasa ha bajado el 10% anual en dólares para nuestro país. Falta que baje un poco más, pero estamos a un nivel tan importante y con una tendencia que vemos quienes estamos en esto y seguimos, porque sabemos que si se sigue rompiendo ese piso, vamos a llegar, por ejemplo, a lo que es Chile. Chile tiene 100 puntos de riesgo país. Entonces, con Chile, Uruguay, etcétera, entonces, muchísimo más fácil financiarse para las grandes obras y devolver la plata a 30 años sin que, por ejemplo, un peaje, para hablar de una obra típica y de la que todos conocemos, tenga un sentido el número que se cobra en la cabina. Entonces, vuelvo a la pregunta tuya. Yo creo que se están haciendo muchas cosas, que hay un nivel de cambios que hay que estar a mucha velocidad para entender la profundidad de los mismos. Y eso es en lo general. En lo particular, el gobierno tiene una idea, estoy hablando del gobierno nacional, ¿no? Siempre, que es de no inversión en infraestructura, que nosotros creemos que está equivocada, parcialmente, ¿no? O sea, hay un gran sector que podría estar ocupado por las inversiones privadas. En cuanto se llegue a ese número, así como están otras inversiones privadas ya ingresando porque garantizan la continuidad legal a través de una cuestión que es extremadamente importante como el RIGI, lo mismo va a pasar con las otras inversiones en nuestro sector. Pero no hay ningún país del mundo en el cual absolutamente el 100% de la inversión pueda ser privada. Hoy los países que mayor cantidad de inversión tienen son países que tienen mucha continuidad institucional. Bueno, no se habla del riesgo país, ¿viste? Las cosas que hablamos acá de la inflación en el valor del dólar y todas esas cosas no tienen esas preocupaciones. Rondan el 25%, Chile se habla de un 10% de inversión privada, el resto es inversión pública. Pero yo creo que, por ejemplo, en Córdoba, solo con la mejora de la economía
nuestro sector va a tener un importante crecimiento. La delegación que yo presido no solamente tiene empresas que hacen obra pública. La mayoría de las empresas somos empresas constructoras y hacemos todo tipo de obras. Entonces, ya empieza a haber pedidos de presupuestos de algunos comitentes privados, independientemente que también la provincia tiene una política totalmente distinta. Ya se empiezan a ver licitaciones de caminos, licitaciones de energía, licitaciones de obras de arquitectura para universidades, etcétera, etcétera. Pero dejemos ese lado de esa mirada absolutamente distinta. La parte privada también puede traccionar con la idea de que nosotros somos constructores. Es decir, independientemente de lo que piense el país, si a la economía le va bien para seguir en esa línea de pensamiento, a nosotros también nos va a ir bien. Ahora sumo la parte de inversión pública. Córdoba hace mucho tiempo que tiene una política de inversión pública que no depende del alineamiento del país. Siempre estuvo, por uno u otro motivo, enfrentado con el gobierno nacional. Eso permitió que Córdoba fuera autónoma. Te diría que solamente el 10% de la inversión pública en infraestructura en los últimos 10 años fue hecha por el gobierno nacional. Esto podríamos decir lamentablemente, porque otras provincias que tenían un descontrol total, toda la obra pública que se hizo fue financiada por el Estado Nacional, que eso está pésimamente mal, si lo comparamos que aquí en nuestra provincia esa discrecionalidad no existe hoy, solamente en el 10%. Vuelvo, si al país le va bien, a nuestro sector le va a ir bien, porque le va a ir bien a la provincia, y entonces la parte de inversión pública en infraestructura que hace la provincia va a traccionar a nuestro sector, y el resto de la economía. Córdoba tiene un cordón industrial muy importante, muy grande, muy poderoso, las automotrices. Ya las 2 automotrices radicadas en Córdoba han mencionado inversiones de más de 300 millones de dólares cada una, y eso tracciona nuestro sector indefectiblemente. Claro. Entonces, lo mismo las alimenticias. Entonces, yo no me animo a pasar la raya de lo que es mi sector. Sé que hay algunos otros sectores industriales que tienen otro tipo de problemas, como las importaciones. Yo no me animo a opinar de general, así que déjame que me quede en mi sector, que es de lo que sí puedo hablar. No, pero de cualquier manera, este planteo que haces vos es muy interesante, porque el gobierno ha dicho que inversión pública a nivel nacional, desde el Estado Nacional, es muy difícil que lo haya, máxime cuando se ha impuesto la idea de tener un equilibrio fiscal contundente. En noviembre también dio superávit fiscal. Perdón, ¿Sí? mientras esperaba, me llegó un estudio, es el 9º mes con... 11º. Yo tengo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Yo tengo noveno mes en un estudio de saldo positivo. Real, ¿no? De saldo positivo, sí. Real, porque viste, no me quiero meter en pero de un estudio de saldo verdadero, real, sí, positivo, sí. 9 meses consecutivos. Entonces, como el gobierno está interesado en eso, es muy difícil que el gobierno se meta a la obra pública nacional. Pero le queda a las provincias la responsabilidad de ser ellos, de no estar esperanzados solamente con el sistema de reparto que tiene la Argentina, sino decir, bueno, señores, hagamos un poco más de obra y menos de política, que los gobiernos provinciales no sean el refugio de todo desocupado que anda dando vuelta por la provincia. Bueno. Cuando yo vine a vivir a Córdoba en 1990, a Córdoba se le llamaba la isla. Se decía que era una isla. Dentro del concierto nacional, Córdoba era la provincia número 1 en toda distribución del ingreso y todo eso. A mí me impactó
realmente venir a vivir a Córdoba por esa situación. Después se perdió la situación por malos manejos gubernamentales y entonces ahora creo que Córdoba está recuperando. No sé si por la gestión del actual gobernador o por lo que es Córdoba en sí misma. Vos acabás de mencionar la industria automotriz como una forma de despegue y Córdoba tiene eso, es una maravilla. Tenemos una industria automotriz fuerte, hay industrias alimenticias radicadas en el interior, por ahí yo vengo del interior, Aceitera General Deza, para decirte Giorgalos. Arroyitos, Giorgalos, de Sonara, o sea, hay una industria alimenticia fuertísima y hay una industria en general en Córdoba importante y por lo que nosotros seguimos... Y la gran ventaja es que está llena de cordobeses. Por lo que nosotros seguimos, Córdoba es la provincia que tiene el menor gasto corriente por habitante. Entonces, con ese 60% de excedente de presupuesto comparado con otras provincias que el 100% del gasto lo utiliza para pagar sueldo, luz, gastos y todas esas cosas, no te puedo decir que vivimos en una isla, pero nuestra realidad es absolutamente distinta al resto de las provincias. En mi sector, vuelvo a decirte lo mismo, si a la provincia le va bien, nosotros sabemos que va a traccionar, porque la provincia incluso se ha hecho cargo permanentemente de obras que la nación empezaba y no concluía. Te podría dar 10 ejemplos, creo que ya lo di en algún programa hace poquito, pero el cierre de Avenida de Circunvalación, o por ejemplo la autovía de la Ruta 19, que para nosotros es tan cara a nuestro sentimiento. Los tramos que Córdoba, la parte del convenio, Córdoba lo cumplió y Nación no. Entonces, una vez que esto se solucione, seguramente ese triángulo tan necesario junto con la Ruta 158 que uniría Córdoba, San Francisco, Río Cuarto, Córdoba, en donde hay empresas de producción, donde hay gente que saca la principal riqueza en términos agrícolas-ganaderos, etcétera, etcétera. Me parece que... ¿Qué es lo que trama de ese triángulo fantástico que me acabas de describir? ¿Cuál sería el tramo que falta? Bueno, hay dos tramos que eran dos tramos que no se terminaron por deudas de la nación con las empresas, que hoy están en litigio. Ya la provincia asumió el compromiso de terminarlas, solo necesita que la nación le libere el tramo. Es un término técnico, pero es decir, liberar el tramo significa dejar el conflicto que está cortado. Eso terminaría una autovía de Córdoba a San Francisco, la 19. Ajá. A Río Cuarto ya está lista. Está lista. Era una ruta nacional que hizo Córdoba. El cierre de circunvalación también parte, sí, es nacional, y lo hizo Córdoba. La nación no aportó un pito. Nunca. Hay 200 millones de dólares por ese tema. Pero hay una ruta que también es importante. Que va de San Francisco a Río Cuarto. Claro, que pasa por Villa María. Es la 158. Esa no está hecha. San Francisco, Las Varillas, para nombrarte localidades, San Francisco, Las Varillas, Villa María, Río Cuarto. Y si vos ves, estarían muchas de las empresas de las cuales hablamos recién en ese lugar. Esa hay una ruta normal, hay una ruta de ancho normal, no autovía. Es un proyecto muy ambicioso porque es largo y está, pero parte de eso... Perdón, ¿hay un proyecto de autovía o de autopista? De autovía. ¿Y Yarlora qué dice al respecto? No, a mí me parece que el gobernador está convencido de la necesidad de hacer estas cosas. Mira, nosotros hace 11 años que hacemos una cosa que se llama jornadas de infraestructura. Yo te invité. Y yo no pude ir porque estaba internado. Recuerdo la respuesta. En la jornada de infraestructura que hablamos de esto es infraestructura, inversión en infraestructura, no importa público o privado, es igual a productividad, competitividad, calidad de vida. Claro. Entonces, el gobernador repite a cada rato una frase que a mí, la verdad, que me gusta mucho, que la dijo Kennedy, así que imagínate, 60 años, 62. Dice, Estados Unidos
no tiene infraestructura porque es un país rico. Es un país rico porque tiene infraestructura. Entonces, abajo de ese paraguas, abajo de esa idea, yo creo que con que le vaya bien a la economía, nosotros nos tenemos que ordenar perfectamente. Qué bueno, ¿no? Es muy importante. Está bien. No pasa esto en muchas provincias que nos circundan. No, ese es el favor. problema. No, ese es el gran problema. Ese es el gran problema Y que tiene dependen de la coparticipación. Lo que está haciendo este delincuente de Gildo Infran en Formosa es algo increíble. El otro día leí una torre que construyó de 15 pisos, que es la torre Power Tower, la torre del poder, porque ahí se compraron con el dinero del pueblo departamentos de lujo, la familia del gobernador, la familia de los ministros del gobernador, la familia de los empresarios prebendarios del gobernador, se han hecho la torre del poder y ahí viven como ricos, millonarios, cuando el pueblo está con una pobreza tremenda. La realidad es que, en general, muchas provincias que nos circundan han tenido permanentemente el 100% de su recaudación invertida en gasto corriente. Esto es sueldo, su energía, lo que se necesita. Entonces, todo lo que hacían en infraestructura eran planes de nación, todo, el 100%. Además de eso, tenían giros discrecionales porque respondían a la política de turno. Como Córdoba, yo creo que la fuerza, independientemente, nunca pudo acceder a esas cuestiones. No tenemos ni esa discrecionalidad, ni tenemos esa mirada. Nos hemos educado, me parece, para ser una provincia, yo no quiero decir una isla porque suena petulante, pero sí tenemos políticos distintos y fundamentalmente empresarios distintos. Y me parece que eso, vuelvo a decirte lo que te dije antes, porque ya está pasando. Nosotros no tenemos minería, no tenemos petróleo, pero ya hay dos industrias que a través del RIGI anunciaron inversiones de más de 300 millones de dólares. Te digo, Horacio, que yo como periodista que escucho con mucha frecuencia frases de Ayn Rand, de la rebelión de Atlas, de cordobeses, que dicen, no la isla, nosotros tenemos que ser un país independiente. Eso, y ahí me se enseña de que se nos acabó el tiempo. Bueno, siempre es un gusto. Para mí es el gusto invitarte, así que nos vamos a volver a juntar el año que viene. Que tengas buen año y nos vemos el año que viene. Seguramente va a ser un buen año. Seguramente va a ser un buen año. Seguramente. Gracias, Horacio. Gracias a vos, Rubén. Un gusto.